Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar con un médico neurocirujano de un hospital público, del Hospital Nacional Posadas, ese hospital inmenso que queda en la zona del Palomar, de Aedo, sobre el tratamiento quirúrgico de algunos pacientes que padecen de esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar con el doctor Sergio Pampín. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Hola, Donato. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nos vemos siempre en el hospital, ahora nos vemos acá en un estudio de televisión. Bueno, Pero me parece muy importante que nos cuentes y que les cuentes a todo el mundo qué se está haciendo en un hospital público, un hospital gratuito, una operación impresionante. La operación de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, ¿no? Es una enfermedad que es neurodegenerativa, que afecta a las estructuras que controlan el movimiento, tanto la postura, el equilibrio y también el tono muscular. Y se da por una, degeneración, una degradación de una estructura que está en la profundidad del cerebro, en un lugar que se llama los ganglios basales, que se denomina la sustancia negra. Vamos para que nosotros todos entendamos. El doctor dijo ganglios basales. Empecemos a hablarle a la gente ganglios basales. No son los ganglios que uno se toca acá. ¿Qué es un ganglio basal? Un ganglio basal son estructuras neuronales, o sea, conjunto de neuronas, sí, que están interconectadas unas con otras y que tienen como función regular, en este caso, el movimiento y otros procesos neurocognitivos también, o sea, que afectan a la conciencia, a la memoria, a la inteligencia, etcétera, etcétera. Hay uno de estas estructuras, uno de estos núcleos, que se llama sustancia negra, que produce un neurotransmisor que la gente debe conocer, que se llama dopamina. Dopamina, sí. La falta de dopamina, o la carencia de dopamina, este neurotransmisor tan importante, es el que genera la aparición de los síntomas del Parkinson que todos conocemos, que son la rigidez, el temblor y lo que se denomina la bradykinesia, que es la dificultad para el movimiento. Son esas personas que tienen también como una falta de expresión en la cara, digamos, ¿no? Digamos que tienen la rigidez muscular, le produce como una cara, se llamaba, me parece a mí, corregime porque hace mucho que lo estudié, se llamaba cara de póker. Cara de póker o... De jugador de póker. Claro, cara de póker o amimia, ¿no? Hay una amimia. Amimia. Técnicamente estoy aprendiendo el término también. Amimia. Amimia es la cara del jugador de póker, gente que no puede expresarse sus gestos, sus afectos. Sí, aparte... Tiene rigidez y temblor. Bueno, y eso se acompaña de justamente lo que vos decís, de rigidez no solamente en la falta de expresión, sino en todo el cuerpo, en extremidades sobre todo, dificultad para los movimientos y temblor. ¿Es hereditaria? Si alguien tuvo un familiar con Parkinson, ¿hay más probabilidades que tenga Parkinson? Sí, hay un 10% de pacientes que tienen, carga genética para desarrollar la enfermedad y generalmente es de transferencia familiar. Te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. Si por ejemplo, yo tuve un familiar con Parkinson, ¿es bueno que me haga un chequeo general o dirigido al Parkinson en algún momento de mi vida antes de empezar con síntomas? Eso es una buena pregunta, porque en realidad no tenés ningún estudio que vaya a certificarte que vos vas a padecer un Parkinson en el contexto de tu vida. Lo que sí que vemos en este momento es que, si bien los síntomas cardinales son los que dijimos anteriormente, hay ciertas síntomas que pueden aparecer muchos años antes, como trastornos en el sueño, dificultades urinarias, pérdida del olfato, que son, los primeros síntomas que van a acompañar después todo este deterioro motor y que posteriormente a ese deterioro motor le sobreviene un deterioro neurocognitivo en la mayoría de los pacientes. Bueno, tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson, con rigidez, temblor, distintos niveles de gravedad. Se lo trata médicamente con fármacos. Es así, que reemplaza la dopamina de alguna forma para reemplazar la dopamina que le falta. Y puede ser que ese medicamento no le esté produciendo un resultado realmente bueno, o que sea, como decimos nosotros, un Parkinson refractario al tratamiento con alfa-metildopa. Pasa. Hay pacientes que aunque le den el medicamento, siguen con el Parkinson igual. Exactamente. Hay un
10 o un 20% de los pacientes que van a presentar o se van a volver refractarios. Cabe destacar lo que vos decías, un paciente que no responde al tratamiento o bien que los efectos adversos del tratamiento impidan que éste continúe. Muchos pacientes, lo que pasa es que a medida que la enfermedad va avanzando, es una enfermedad lentamente progresiva, a medida que va avanzando van necesitando mayor cantidad de fármacos para poder, digamos, combatir los síntomas que ya hablamos anteriormente. Entonces, esos pacientes lo que van a presentar es lo que se denomina fluctuaciones motoras, en un momento están Fluctuaciones motoras. ¿Qué quiere decir una fluctuación motora? Que en un momento el paciente está bien, está conectado, lo que nosotros decimos en on, como prender una llave eléctrica, y posteriormente y abruptamente cae en un estado que se llama en off, o sea, se apaga. Y el fármaco ya no consigue controlar durante todo el día, tener una concentración constante para que el paciente esté bien durante todo el día. Entonces va fluctuando, va en estados que se prende, que se apaga, que se prende, que se apaga. Esos estados son los que nosotros denominamos como refractarios. Y posteriormente tenemos otros estados que cuando el paciente toma un exceso de medicamentos, eso le induce a la aparición de fenómenos hipercinéticos. ¿Qué quiere decir un fenómeno hipercinético? Que empiezan a moverse sin control. Sin control. Son movimientos involuntarios, exagerados, que pueden ser leves, a ser graves y que realmente les imposibilita deambular, tener una vida normal. Y lo que vos decís es, la realidad es un movimiento involuntario que le afecta severamente la calidad de vida. Esos son los pacientes que son los candidatos a una cirugía. Ahí aparecen ustedes, ahí aparecen los neurocirujanos con esta cirugía realmente novedosa para mucha gente, para mí también. Como médico, me parece realmente hace unos años empecé a escuchar esta cirugía. ¿De qué se trata esta cirugía que se hace, insisto, se hace en un hospital público, en un hospital gratuito, en un hospital nacional, con el dinero de todos? Cuando a veces hay en duda dónde va el dinero de todos, bueno, también va para poder operar a estos pacientes. ¿Cuánto sale esta operación en el medio privado? La operación que vamos a hablar ahora. En el medio privado, aproximadamente unos $60.000, $70.000. $70.000. Y en el hospital Posadas se hace gratuitamente. Bueno, ¿de qué consta? ¿Cómo es esta cirugía que ustedes hacen? Lo primero que quiero aclarar es que muchas veces entran los pacientes y dicen, doctor, yo vengo a que me cure el Parkinson. Claro. ¿No? El primer punto es destacar que la cirugía no cura el Parkinson, sino que lo que hace es controlar los síntomas cuando este paciente se vuelve refractario. Esto es muy importante, recalquémoslo, porque va a haber infinidad de llamados y consultas de gente que tiene Parkinson y dice, me curan el Parkinson operándome. No es una cirugía que cura el Parkinson, cura a los pacientes refractarios al tratamiento por la medicación. Lo que tratamos es de controlar los síntomas y que el paciente vuelva a los estadios iniciales de su enfermedad. Es como un volver a empezar, volver atrás. La enfermedad es una enfermedad crónica, lentamente progresiva y va a seguir progresando en el contexto de la vida. Cuando el paciente, su calidad de vida está afectada, la cirugía entra en juego y ahí es que el paciente mejora y puede volver a, digamos, recuperar la autonomía y, digamos, muchos de ellos hasta recuperan sus trabajos y sus tareas habituales. ¿Cuántos pacientes operan en el Hospital Posadas en este momento por mes? Por mes, bueno, eso es relativo. En este momento operamos 4 pacientes por mes, pero tenemos la capacidad de operar muchos más de ellos. Pero bueno. Bueno, tienen que saber todo el mundo que el Hospital Posadas está en una refacción muy importante, una remodelación muy importante, donde se limitaron la cantidad de quirófanos y justamente es por eso que esta cirugía a lo mejor no se puede hacer la cantidad de pacientes que se podrán estar operando. Pero tenemos una gran lista de espera y estamos absolutamente convencidos de que en un futuro vamos a poder aumentar nuestra capacidad y darle solución a los problemas de la gente. ¿Y la capacidad de recuperación en qué porcentaje? Supongamos que van 100 pacientes con estos problemas, en general con movimientos involuntarios casi discapacitantes. Los operan. De 100 pacientes, ¿cuántos salen caminando normalmente? Bueno, ahí varía según el estado del paciente, la edad del paciente, pero habitualmente lo que nosotros tenemos es una recuperación de un 60%
de sus capacidades motoras. Esto es recuperar totalmente la autonomía, es pasarle un estadio inicial. No obstante, aparte, agregado a eso, tenemos conseguimos una disminución de un 60% de la cantidad de medicamentos de dopamina que tiene que ingerir el paciente por día. Eso es importante también recalcar, claro, que el paciente se opera y no es que deja la medicación, va a seguir tomando dopamina, pero en una proporción mucho menor, habitualmente un 40%. Importante para nosotros no es nuestra estadística, es lo que el paciente refiere. Dentro del contexto de la evaluación habitual de nuestros pacientes, sí, nosotros les damos una escala que se llama PDQ-39, que habla de la satisfacción e impacto que tuvo en el paciente. Y generalmente ese impacto es mucho más marcado lo que el paciente dice, y más aún si la familia lo llena, que lo que nosotros podemos ver. O sea, el paciente se siente como liberado, como un renacer, ¿no? Entonces, conclusiones para que nuestros pacientes con Parkinson sepan que no es para todos los pacientes esta cirugía. Primer punto, que tiene los pacientes en el resto del país, por ejemplo, gente en Santiago del Estero, en Tucumán, en Jujuy, que no tienen acceso localmente, regionalmente a este tipo de cirugía. ¿Pueden ir al Hospital Posadas? ¿Cómo se comunican? Bueno, tenemos tres formas de llegar nosotros. Primero por el teléfono del hospital, nuestro teléfono habitual, que tenemos una línea directa a nuestro servicio en el cual tomamos el turno. Después por la página web del hospital pueden mandarnos ¿La línea telefónica la recordás? Al 4469-9300. Interno 4469-9300. Interno 3003. Interno 3003. Si preguntan por el doctor Pampín, la atendés vos. No, largás todo y la atendés vos. Yo no lo entiendo. Ahora van a empezar a llamar. Yo no lo entiendo. Y lo que le digo a la gente es justamente que tenga paciencia, porque obviamente a veces es difícil y se impacientan para comunicarse, son llamadas de todo el país, ¿no? Después pueden comunicarse con nosotros por medio de la página web, que es mucho más fácil, neurofuncional@hospitalposadas.gov.ar, en el cual hay una planilla en la página web que... De nuevo el nombre. Neurofuncional. hospitalposadas.gov.ar. ¿No? Ahí tiene una planilla que la llenan y solicitan un turno, nosotros le contestamos cuando, bueno, obviamente los ubicamos. No le cobran un mango a la gente. Un peso. Gratuito. Totalmente público, gratuito. Bueno, ya lo escucharon. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy importante para que la gente de todo el país lo sepa, que hay un hospital público, gratuito, nacional, que opera esta cirugía de tan alta complejidad y que es accesible con una llamada telefónica. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, terminamos por el día de hoy con Chequeo General. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez con temas interesantes de salud y de medicina. Chao.